Colosenses capítulo 3, versículos 22 al capítulo 4, versículo 1. Colosenses capítulo 3, versículo 22 al capítulo 4, versículo 1. Regresamos al tema que hemos estado hablando. La carta a los Colosenses es una hermosa exposición del Evangelio. Y hemos hablado acerca de la familia vestida de Cristo, de la educación, cómo debe ser la educación en los términos de nuestra fe, del Evangelio. Y ahora vamos a hablar acerca de vestidos de Cristo en las relaciones laborales. Vestidos de Cristo en las relaciones laborales. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Esclavos, obedezcan en todo a sus señores según la carne, no sirviendo al ojo como los que agradan a hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Cuanto hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. A Cristo el Señor servís. Pero el que obra con injusticia recibirá conforme a la injusticia que obró, porque no hay acepción de personas. Amos, señores, den a sus siervos lo justo y lo equitativo, sabiendo que también tenéis un Señor en el cielo. Vamos a hablar acerca de la responsabilidad del esclavo hacia su Señor y cómo podemos aplicarlo en nuestra estructura social donde no se practica la esclavitud, pero que los principios de la palabra siguen vigentes para nosotros. La próxima semana vamos a hablar de la responsabilidad de los dueños, de los que en el tiempo del apóstol Pablo del primer siglo eran amos. La esclavitud era cruel, pero también era diferente a la esclavitud que se practicó en Estados Unidos y que incluso se practicó en México. ¿Cuál era la diferencia? La esclavitud que practicó Estados Unidos y que se practicó en México fue fundamentalmente racial. Es decir, los negros deben ser esclavizados. En la esclavitud del primer siglo no era esencialmente racial la esclavitud. Era una estructura económica, era una forma de economía de ese tiempo. Entonces, aunque había muchas injusticias, esa era la estructura. Como hoy podemos ver, en la estructura laboral hay mucha injusticia, pero no vamos a atacar la estructura como tal, sino la injusticia que está dentro de esa estructura. El apóstol Pablo no atacó la esclavitud porque era una estructura económica, a diferencia de la esclavitud le repito, que se practicó en México y que se practicó en Estados Unidos, donde la esclavitud estaba basada en el tema racial. Si no eres blanco, entonces mereces ser esclavizado. Esa era una esclavitud pecaminosa. Y la iglesia, particularmente la iglesia protestante, los puritanos se opusieron a ese tipo de esclavitud por ser una esclavitud pecaminosa. Vamos entonces en esta tarde a hablar acerca de las relaciones laborales, de cómo debe ser el cristiano que está bajo un empleador, que está bajo un señor, un gerente, un supervisor. Cómo debe ser su actitud frente al dueño de la empresa, al encargado, al supervisor. Cómo debe vivir el empleado. El pastor David Curtis, comentando este libro, la carta a los Colosenses, comentando este párrafo, dice lo siguiente: la actividad económica en el mundo romano era esencialmente actividad doméstica. El hogar podría consistir en una docena de personas o miles de personas. Puede que no pensemos en eso como un hogar, pero recuerde que Abraham, que tenía 318 sirvientes entrenados para la guerra, también tenía esposas e hijos que eran parte de su hogar, haciendo este hogar de miles de personas. Hoy nuestros hogares son familias nucleares, donde a lo más estarán 5, 7, no llegarán a la decena ni a la docena. Pero desde los días de Abraham hasta el primer siglo, los hogares tendían a ser numerosos.
cuantiosos. Y entre esos hogares no solamente se contaba a la esposa y a los hijos, que recuerden ustedes que la esposa y los hijos eran considerados propiedad del pater familias, del padre de familia. También se contaban a los esclavos dentro del núcleo familiar. Pero cuando estoy diciendo que los esclavos eran parte de la casa, no estoy diciendo que se les trataba como a hijos. Bueno, recuerden que los hijos mismos no eran tratados como pues generalmente pensamos o intentamos tratar a nuestros hijos con amor, con respeto, con cariño. Los mismos hijos, como la esposa, eran considerados objetos al servicio del padre de familia. Los esclavos también eran considerados instrumentos. Dice un documento sobre la esclavitud en el Imperio Romano, dice lo siguiente: la ley consideraba al esclavo como cosa con respecto al amo. Lo equiparaban con los bueyes, los caballos y los demás cuadrúpedos. El amo podía venderlo, empeñarlo, darlo en usufructo, regalarlo o enajenarlo. El esclavo no podía adquirir nada para sí, ni testar, ni obligarse hacia nadie en manera alguna. El esclavo era considerado un objeto animado, en contraste con otra herramienta que era considerada objeto inanimado. Es decir, el dueño del esclavo podía hacer cualquier cosa con el esclavo, tenía toda la libertad de hacer cualquier cosa con el esclavo. Y dicho sea de paso, de verdad el gobierno no se entrometía en eso, ni para bien ni para mal. Si el esclavo era maltratado, no podía ir y poner una denuncia en contra de su amo, porque la ley estaba a favor del amo. Si el esclavo compraba o le regalaban o adquiría, si el amo adquiría o compraba o le regalaban un esclavo, llegaba a ser de su propiedad y estaba bajo el dominio absoluto del amo. Esa era la condición de las personas en el siglo I. Los historiadores consideran que por lo menos el 50% de toda la población del Imperio Romano eran esclavos. El 50%. De ahí que la economía estaba basada en la esclavitud. No solamente en la compra y venta de esclavos, sino que los esclavos eran empleados en distintas tareas, como campesinos, agricultores, como maestros, como artesanos, es decir, todas las tareas que se realizaban, la mayoría las realizaban los esclavos, todas esas tareas. Había esclavos de diferentes niveles, esclavos rurales, esclavos de gobierno. Por ejemplo, los esclavos rurales eran los más desfavorecidos, estaban vivían en los campos, alejados de todo lo que sucedía en la ciudad, porque estaban dedicados al trabajo del campo. Los esclavos de gobierno tenían una mejor posición. Los esclavos que tenían alguna profesión, algún oficio, también estaban en mayor ventaja a la de los esclavos rurales. Pero déjeme decirle algo, en el primer siglo era preferible ser esclavo a ser un hombre libre, porque el hombre libre no tenía las garantías que tenía el esclavo. El esclavo tenía una casa, un techo, comida. Cada año se le daba un par de sandalias y una ropa muy sencilla que le iba a durar todo el año. El hombre libre no tenía esas ventajas. El hombre libre no tenía una casa, no tenía un trabajo, tenía que ofrecer sus servicios y esperar que alguien que no tuviera esclavos pudiera emplearlo durante algún tiempo y recibir un salario que le iba a servir para muy poco tiempo y después quedar en libertad. Así que en ese sentido era mejor ser esclavo que ser libre. Pueden darse cuenta al leer las cartas de Pablo, particularmente, que él no siente ninguna pena al decir soy esclavo. Pablo, esclavo de Jesucristo, porque no era vergonzosa la esclavitud. Era como hoy decir soy un obrero, aunque en distintas condiciones, desde luego. Soy un obrero, soy un empleado. No era vergonzoso, porque eso aseguraba
el bienestar de las personas. Desde luego, cuando ellos llegaban a la edad donde ya no podían ser productivos, eran abandonados en las calles, no se les liquidaba, no se les daba una garantía, pero la mayor parte de su vida la habían vivido bajo el cuidado de su amo, de su señor o de su maestro. Esa era a grandes rasgos la situación que gobernaba la cultura del siglo I. Y recuerden que el apóstol Pablo está enseñando a todas las personas que en la cultura son consideradas las más débiles o las que tienen menos garantías. Las esposas, los hijos y ahora los esclavos. Los que en este caso tienen más garantías, también se les exhorta a ser cuidadosos en ello. ¿Quiénes son? Bueno, los padres y los amos. Ahora, note usted esto. Un padre era también un amo. Un esposo era también un amo. ¿Por qué? Porque iba a tener gente a su cuidado, iba a tener gente bajo su responsabilidad que iban a trabajar para él, para beneficio de toda la familia. Las familias eran numerosas. ¿Cómo debería vivir un esclavo en ese tiempo? Vamos a comenzar por este punto y luego vamos a ir aplicándolo a la situación actual. La responsabilidad de los esclavos. Observe lo que dice: siervos, obedezcan a sus amos. Ahora miren, yo de verdad, honestamente, encuentro un problema para quienes han insistido que la iglesia debe obedecer a sus autoridades porque eso dice la Biblia. Me temo que no han llegado a esta parte, porque entonces, ¿qué le dicen a los empleados? ¿A quién debes obedecer? ¿Al gobierno o a tu patrón que te dice ve a trabajar? Cuando el gobierno es absolutista, como los gobiernos actuales, hacen que su autoridad vaya por encima de las demás autoridades que han sido establecidas por Dios. Los padres en la familia, los pastores en la iglesia y los amos teniendo autoridad sobre sus esclavos en el siglo I. Lo que estamos viendo ahora es que el gobierno ha absorbido todas esas autoridades. El gobierno está por encima de la autoridad de los padres, por encima de la autoridad de los empleadores, de los patrones, de los empresarios, y por encima de la autoridad de los maestros. Es la máxima autoridad. Lo que estamos viendo entonces es que estos gobiernos van a colapsar necesariamente porque Dios no ha entregado la autoridad absoluta solamente a una persona, y esa persona es Jesús, el Hijo de Dios. Él tiene autoridad sobre el hogar, sobre el trabajo, sobre el gobierno, sobre todas las esferas. Pero cuando el gobierno intenta tomar todas esas autoridades, colapsa, y es lo que estamos viendo. No puede dar educación a todos porque la educación no se le confirió al gobierno. No puede atender la salud de todos porque la salud no se le confirió, no se le dio la autoridad al gobierno para atender la salud. No puede atender el problema del empleo porque al gobierno tampoco se le encargó el asunto del empleo. Y lo único que sí se le encargó, no puede hacerlo. Limitar el mal, limitar la delincuencia. Lo único que sí se le encargó, no puede hacerlo. Como decían los abuelos, el que mucho abarca, poco aprieta. Bien, la intención de las epístolas es llamar al creyente a vivir una vida sensata, no en oposición, no en rebeldía, sino a que dentro de las estructuras sepamos vivir sobria y prudentemente. Lo primero que dice el apóstol Pablo, observe lo que dice aquí, versículo 22, siervos, obedezcan en todo a sus señores, obedezcan en todo a sus amos. Lo primero que el apóstol Pablo llama al esclavo es a reconocer la autoridad de sus amos. La obediencia comienza con reconocer la autoridad de los amos. La iglesia congregaba esclavos. Si leen con atención, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, van a leer acerca de una mujer llamada... Se me acaba de escapar el nombre. La Lidia, esta mujer que era una empresaria,
Esta mujer como empresaria seguramente tenía esclavos que trabajaban para ella. Lo que sucedía en esos días es que cuando el señor, el amo, el dueño de la casa y que tenía toda esa gente, a sus esclavos trabajando para él, se convertía, lo que sucedía es que toda la casa aceptaba a ese Dios que aceptaba el amo. A ver si me está entendiendo. Si el amo se convertía a Cristo como señor de toda la casa, entonces todos los que estaban ahí se convertían a Cristo. Porque el amo determinaba cuál era el Dios que se iba a adorar en esa familia, en ese hogar, en esa casa. El amo determinaba quién era el Dios que se iba a adorar. Así que si el amo se convertía a Cristo, toda la familia se convertía a Cristo. Piensa en esto. Si el amo entonces comenzaba a congregarse, ¿quiénes venían con él? Toda la familia, incluyendo ¿quiénes? Los esclavos. Así que cuando la iglesia se congregaba, estaban amos y también estaban los esclavos. 1 Corintios 11 nos habla de esa realidad. Había amos y había esclavos. Los esclavos llegaban al último y cuando los amos ya habían terminado de comer, los esclavos no tenían que comer. Esa era la realidad de la iglesia del primer siglo. Piense entonces en esto. Cuando estos esclavos que se habían convertido a Cristo escuchaban de la libertad que tenían en Cristo y que en Cristo ya no hay ni rico ni pobre, ni libre ni esclavo, ¿qué cree que es lo primero que pensaban? Si en Cristo no hay ni rico ni pobre, ni libre ni esclavo, ¿por qué yo tengo que obedecer a mi amo? Si los dos somos iguales. ¿Por qué tengo que obedecer a mi amo si ambos somos iguales? Si los dos somos la misma persona en Cristo, ¿por qué tendría que someterme a mi amo? Eso probablemente estaba generando en la iglesia un problema social. ¿Por qué? Porque si ellos no querían obedecer, ¿qué iba a suceder? A ver, ¿cuántos de ustedes son dueños de algún negocio o de alguna empresa grande o pequeña? Piensen en esto. Si alguien es dueño de una empresa, pero la gente que usted tiene trabajando para usted no reconoce su autoridad, ¿cómo va a actuar? Van a ser improductivos. Sí, va a haber una improductividad. Mire, sobre todo a veces, si yo soy un empleador cristiano y contrato a hermanos y contrato a cristianos para que trabajen conmigo, muchas veces lo que pasa es que esos hermanos que están trabajando con el hermano que es el empleador, se toman las cosas muy a la ligera. Ay, el hermano es bien buena onda. Dice que entremos a las 9, pero llego 9:15, 9:30 y no pasa nada. Usted está siendo improductivo. Usted está siendo improductivo. Ay, hermano, hoy, no voy a ir. Porque el Señor me dijo que ayune todo este día y no voy a ir a trabajar, pero mañana le repongo el día. Usted está siendo improductivo. Gente que no reconoce la autoridad de quienes les emplean se convierten en personas improductivas. Y la estructura social, la estructura económica del primer siglo estaba corriendo peligro porque muchos hermanos o muchos hombres que habían venido a la fe y que eran esclavos estaban comenzando a menospreciar la autoridad de sus amos y estaban diciendo, si somos hermanos en Cristo, ¿por qué yo le tengo que obedecer? ¿Por qué yo tengo que hacer lo que Él me dice? Y eso estaba haciendo que la productividad del cristiano y los negocios de los cristianos, en lugar de crecer, se vieran afectados por ese tipo de pensamiento. Ahora, no puede haber productividad si no reconocemos la autoridad. ¿Se da cuenta? Ahora, yo quiero que entienda esto. ¿Se da cuenta cómo el gobierno pone en conflicto a trabajadores con empleadores? ¿Cómo los pone en conflicto? ¿Se da cuenta por qué el gobierno le ha sido completamente limitada su autoridad y apena mucho que la iglesia no esté entendiendo esta estructura? Porque están poniendo en conflicto al empleado con el empleador y están llevando a la banca, a la bancarrota, a la quiebra, ¿a quién? No al gobierno, al empresario. Y eso va a perjudicar incluso ¿a quién? Al obrero. Pero el asunto no es tanto de salud, el asunto es de autoridad.
¿Quién tiene autoridad sobre los asuntos de salud? ¿Quién tiene autoridad sobre los asuntos económicos? ¿Quién tiene autoridad sobre los asuntos de la familia? El problema no solamente es problema de salud, hermanos. Nosotros como iglesia no nos estamos oponiendo a lo que el gobierno está haciendo. Nosotros estamos intentando vivir de acuerdo a la forma en que Dios dice que tenemos que vivir, respetando cada autoridad. Y por lo que yo entiendo al leer las Escrituras, la única autoridad suprema es Jesucristo, no un gobierno. De izquierda, de derecha o del centro, capitalista o socialista, como sea. Si he entendido bien las Escrituras, creo que la Escritura dice que la única autoridad soberana es Jesús, el Hijo de Dios que se hizo carne. De ahí todos estamos bajo diferentes autoridades. Lo que nos está enseñando la Biblia entonces es, hermanos, a reconocer esta verdad. Si usted es un empleado cristiano, lo primero que usted tiene que hacer es respetar la autoridad de sus empleadores. Observe lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Primera de Pedro 2, 18. Si usted tiene el texto, léalo por favor para que yo agarre más aire. Bien, estén sujetos a sus amos, no solamente a los buenos, a los afables, a los amables, a los que te dicen, fulanito, por favor, apúrate con tu trabajo, sino también a los que son groseros. Esté sujeto. Ahora, observe, conforme vayamos avanzando, vamos a ir entendiendo por qué el apóstol Pedro insiste en esto. Nosotros insistimos, por ejemplo, en los sindicatos. Si te trata mal, ve y pon tu queja en el sindicato. Y de alguna forma son recursos, pero tenemos primero que tener el concepto bíblico de lo que significa el trabajo, el esquema del trabajo, para entonces también aprender a usar las herramientas que hoy están a nuestra disposición. ¿Sí me está entendiendo? No estoy diciendo que sea un pecado ir a un sindicato, pero si usted no tiene el modelo bíblico, siempre va a estar luchando por sus derechos. Si usted no tiene una perspectiva correcta del evangelio y cómo el evangelio debe expresarse en su vida laboral, usted siempre va a estar frustrado en lo que está haciendo. Ya me chocó este trabajo, me pagan bien poquito, el señor es un déspota, el negocio ni siquiera es de él y me grita bien feo. Usted siempre va a estar frustrado si no forma una mente cristiana para que aprenda a trabajar bajo el evangelio, incluso teniendo empleadores que sean déspotas. Pero vamos a llegar a ese punto más adelante. Lo primero que debemos recordar es que el evangelio está relacionado con el estilo de vida y la conducta correcta del individuo y no con el derrocamiento de hombres y mujeres que no demuestran lo que se considera una imagen justa de Dios en la sociedad. Algunas iglesias han pensado que el evangelio es una lucha social. Vamos a cambiar a nuestro gobierno. No. El punto es cómo dentro de gobiernos injustos tenemos que aprender a vivir justa y piadosamente. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Cómo dentro de gobiernos impíos o de una estructura que no es completamente justa, nosotros como cristianos sí podemos vivir con justicia. Ahora, ¿cómo es que tú vas a reconocer la autoridad? Lo primero que debemos entender, hermanos, es que yo cuando llego a pedir un trabajo, debo tener la perspectiva de lo que soy en Cristo. Si usted no tiene la perspectiva de lo que es en Cristo, siempre va a pelear por una posición. Si usted llega y pide un trabajo y en el trabajo le dicen, mira, aquí solamente tenemos para una vacante para el área de limpieza, yo soy profesionista. ¿Crees que a mí me vas a tratar? ¿Crees que estudié tanto para venir a limpiar pisos? Si usted no entiende lo que es en Cristo, usted no va a entender el valor del trabajo, la importancia del trabajo. Lo que yo soy en Cristo no está determinado por la posición que yo tenga en el trabajo. Mire, tenemos que recordar lo que Pablo ya había dicho o que había escrito en el capítulo 3, versículo 12. Por tanto, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados,
de sentimientos entrañables y de compasión. Lo que usted sea, la profesión, el oficio, el trabajo que realice, no determina lo que usted ha llegado a ser en Cristo. Usted puede dedicarse a barrer, a lo mejor le contratan para barrer o para limpiar una casa, para asear una casa o para barrer las instalaciones de cualquier lugar. Eso no determina lo que usted es en Cristo. Si usted entiende bien el Evangelio, usted no se va a sentir menospreciado porque un empleador déspota le humille, porque usted sabe que usted es santo, escogido santo y completamente amado en Cristo. Así que no se va a sentir menospreciado. A lo mejor alguien sabe que usted estudió algo diferente a lo que ahora usted está haciendo, pero usted no se va a sentir humillado porque usted es escogido, santo y amado. Pero si usted no entiende el Evangelio, va a tratar de buscar un lugar que esté a su altura. Entonces, si le contratan en una posición menor, quizá usted hasta se avergüence de su trabajo. Bueno, ahorita estoy haciendo esto, pero es temporal porque yo soy... Me muevo en las áreas ejecutivas. Esto es temporal, es pasajero, es como para aprender otras cosas. Porque estamos tratando de perseguir un estatus o una posición porque no estamos seguros de lo que somos en Cristo. Lo que hace entonces el apóstol Pablo es ayudar a estos hermanos que luchaban con esto. Si somos iguales en Cristo, ¿por qué tengo entonces un amo? ¿Por qué tengo que obedecerlo? ¿Por qué no mejor, en lugar de que ahora Él me diga, ve y prepárame la comida, Él como un amo cristiano me dice, a ver, mi esclavo, ven, ya te preparé la comida? ¿Por qué no? Porque el Evangelio no es romper necesariamente con la estructura, sino vivir justamente dentro de esa estructura. Hermanos, aplicado a nuestra vida, entonces ustedes quienes, si usted está trabajando, si usted tiene un empleador, si usted tiene un supervisor, un gerente, un patrón, o alguien que está por encima de usted, usted tiene que aprender a respetar la autoridad de la persona para la que está usted trabajando. Comenzamos por ese punto. Respetar la autoridad de esa persona. Segundo, recuerde usted, si no comenzamos por ahí, su productividad va a disminuir. Usted no va a ser un cristiano productivo. Ahora escuche lo que dice el apóstol, lo que escribe el apóstol Pablo. Siervos, obedezcan. Recuerda que la palabra obedecer ya la habíamos visto como una demanda que el apóstol Pablo hace a quienes. ¿Recuerdan ustedes? A los hijos. Hijos, obedezcan. Y decíamos que la palabra obedecer implica poner mucha atención, escuchar con atención. Ahora, Pablo está siendo muy práctico. Si tú no respetas a tu empleador, tú no le vas a poner atención en lo que él te dice. La demanda del apóstol Pablo es mucho más profunda de lo que podemos pensar. No solamente es escuchar lo que la persona quiere que tú hagas, sino creo que la idea de obedecer implica conocer la voluntad de la persona. Alguien te puede decir, el empleador te puede decir, limpia los vidrios. Y tú puedes limpiarlos. Pero si tú no entiendes el deseo del por qué te está dando esa orden, tu obediencia no es completa. No sé si me está entendiendo. Llegamos a tener una obediencia superficial. Espero que me esté entendiendo. Nuestra obediencia termina siendo superficial. ¿Ha visto usted esas películas de Karate Kid? Muy viejitas, donde el muchacho quiere aprender karate. ¿Recuerdan? Algunos de ustedes sí la recordarán. Los más jóvenes no saben de eso. Pero recuerda que este muchacho va y le pide que quiere aprender karate y el no recuerdo cómo se llama el maestro Miyagi, le comienza a enseñar, le dice que limpie, ¿no? Y le dice, por ejemplo, que tiene que limpiar de esta manera, que tiene que pintar la cerca así. Y él se enoja, el muchacho se molesta. Es que yo no vine a hacer esto, yo quiero aprender
a pelear. Posteriormente se da cuenta que todos esos trabajos eran ejercicios para que su cuerpo se estuviera entrenando precisamente para eso. Bien, aprender a escuchar significa entender el propósito del por qué se da una orden. No todos los empleadores van a tener un propósito particular por el cual te dan una orden. A lo mejor solamente ellos quieren ver crecer y prosperar su negocio, pero habrá otros que buscan también enseñarte algo a ti. Habrá algunos. De hecho, la palabra amo no solamente significaba dueño, sino también maestro. Y cuando el apóstol Pablo le dice a los esclavos, escuchen, obedezcan a sus amos, les estaba diciendo, pongan atención porque podrán aprender muchas cosas de ellos. El amo es un maestro. Si usted entiende así también, o si usted ve así a su empleador, podrá también aprender. ¿Cuántas personas han trabajado en muchas cosas y no han aprendido nada? ¿Sabe por qué? ¿Por qué cree usted? Porque no han obedecido. Trabajaron, a lo mejor fueron ayudantes de albañilería, fueron ayudantes en una carpintería, trabajaron en una carnicería, trabajaron lavando autos y no saben nada porque nunca aprendieron a escuchar. Hacían las cosas porque querían ganar un sueldo y punto. Querían tener un sueldo y ya, esa era la razón por la que hacían las cosas y nunca aprendieron nada. El apóstol Pablo ve que los amos, incluso por muy crueles que sean, pueden enseñar algo bueno a quienes están bajo su autoridad. Y por eso dice, escuchen a sus amos, pongan atención, obedezcan a sus amos. Ahora, ¿qué significa? En el versículo 23, el apóstol Pablo explica con más claridad este tema de escuchar. Siervos, obedezcan en todo a sus señores según la carne, no sirviendo al ojo como los que agradan a hombres, sino con sinceridad de corazón temiendo al Señor. ¿Cómo es una obediencia cristiana? ¿Cómo debe ser la obediencia cristiana? Bueno, debes poner atención, debes entender cuál es la voluntad de tu empleador, pero también debes aprender esto, no sirvas al ojo. Con el tema de la contingencia, algunas personas están realizando el trabajo desde casa. No sé si usted ha observado, pero en la mayoría de empresas, la gente que hace trabajo fuera de empresas, les piden que reporten lo que están haciendo, enviando fotografías que toman desde su celular. Si fueron a conectar, no sé si es una empresa de cable y están conectando, están tendiendo el cableado, es a veces curioso ver que hay una persona que está tomando la foto del hombre que está sobre las escaleras haciendo ese trabajo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los trabajadores sirven al ojo. Es decir, trabajan si alguien los está observando. Lo que puede hacerse en un día a veces tarda 2 o 3 días. Y lo que puede costar tantos recursos se duplica o se triplica. Porque la gente está acostumbrada a trabajar solamente si la están viendo. ¿Cómo debes ser tú en tu trabajo? ¿Cómo tendría que ser el esclavo cuando estaba trabajando? ¿Y cómo debemos ser nosotros? El apóstol Pablo dice, no sirvan al ojo. Hermanos, no tenemos que acostumbrarnos y no debemos acostumbrarnos. Dicen algunas estadísticas que la mayoría de empleados desperdicia el 40% del tiempo que tiene en su trabajo. El 40% del tiempo que tiene en su trabajo. Muchas personas están acostumbradas a hacerlo todo a la hora. Se entretienen en las redes sociales, se entretienen en el WhatsApp, en el YouTube, en el Facebook. Y cuando ya está terminando su tiempo, comienzan y se apuran y dicen, es que tengo que terminar esto rápido y me está comiendo el tiempo porque desperdician mucho de su tiempo. Mucho de su tiempo. Personas que están, de verdad, a veces llega uno a alguna tienda, algún comercio,
Y hasta tienes que disculparte con el empleado. Discúlpeme, señorita. ¿Me podrá usted, porque la señorita está ocupada en el teléfono, en la computadora, el joven está ocupado en la computadora, en el teléfono, menos haciendo el trabajo para el que lo emplearon, atendiendo el mostrador o limpiando, ofreciendo? Hay personas que les tienes que pedir perdón porque se molestan por hacer el trabajo por el que les están pagando hacer. Los cristianos no debemos ser así. Usted no debería estar perdiendo el tiempo en las redes sociales si está en su trabajo, aun cuando esté usted en su casa. Usted no debería estar perdiendo el tiempo tal vez para tener una comunicación personal si está usted trabajando. Ahora, ¿ha visto usted que hay choferes incluso que van manejando y contestando el celular? Esa es una verdadera muestra de que la gente no sabe trabajar. No sabe trabajar. Actualmente las personas ya no saben trabajar, trabajan solamente. Estaba leyendo algunos artículos sobre el trabajo en México y la mayoría habla de animar al trabajador, de alentarlo, de darles bonos económicos, de darles más prestaciones, que el trabajador se sienta animado para realizar su trabajo. A ese punto hemos llegado. ¿Sabe qué significa eso? La gente ya no sabe trabajar. Ustedes, millennials, no saben trabajar. Ustedes que han nacido con el celular no saben trabajar, no saben lo que es el trabajo, no saben dedicar su tiempo al trabajo. Si voy a hacer esto, hacer a un lado el celular y voy a hacer esto porque es parte de mi trabajo, ustedes, millennials, no saben qué es el trabajo. Pero como cristianos tienen que aprender a trabajar desde una perspectiva cristiana. Como verdaderos creyentes, como verdaderos hijos de Dios, si realmente son cristianos, tienen que aprender a trabajar no como la gente de su generación, no como la gente de su cultura, sino como dice la Biblia, que ustedes tienen que aprender a trabajar. Y tienen que aprender a trabajar sin la necesidad de alguien que esté ahí presionándoles. Ya terminaste tu trabajo, ya estás haciendo esto, ya estás haciendo aquello, porque muchas personas incluso muchos cristianos no trabajan si no hay alguien que los esté presionando. No trabajen sirviendo al ojo. Ahora, dése cuenta. Alguien podrá decir, es que bueno, ahora hay más distracción, tenemos computadoras, tenemos celulares, las redes sociales. Esto tiene que ver con la conducta de la voluntad, con el deseo de la voluntad. En el tiempo de Pablo no había computadoras, no había celulares, no había redes sociales, pero había gente que perdía el tiempo, como muchos de ustedes cuando están trabajando. También había gente que estaba perdiendo su tiempo. Como cristianos debería incomodarnos que nos den una paga por la que no hemos trabajado. Que nos paguen más de lo que realmente estamos haciendo. Peleamos por la justicia y nos molestan las injusticias. ¡Qué barbaridad! Esa gente que sale a marchar, deberían meterlos a la cárcel. Pero a ti que estás sentado perdiendo el tiempo, ocupando más tiempo del que necesitas para hacer tu trabajo y que luego a la semana cobras un sueldo por el que no has trabajado, ¿eso no te parece injusto? ¿No te parece detestable? ¿No te parece incómodo? ¿No te parece un pecado? Está bien. Eso es doble moralidad. Y el Evangelio nos llama a ser personas que sepamos trabajar, que sepamos ganarnos el pan nuestro, que sepamos realmente recibir por lo que realmente estamos haciendo. Pablo tiene una perspectiva correcta de lo que es la justicia, lo que es la verdadera justicia. Justicia no es que te afilies a un sindicato y que ahí luchen por tus derechos. Justicia es que si te contratan por algo, trabajes por eso y ganes el sueldo justo que realmente merece lo que estás haciendo. Eso es justicia. Justicia no es querer ganar más y hacer menos. Como mucho de la sociedad en la actualidad que piensa que la verdadera justicia es ganar más
haciendo menos, luchando menos, trabajando menos. Muchas personas piensan que eso es justicia. Mientras más gane y haga menos, eso es justicia. Así que Pablo nos dice, no sirvan al ojo, no se entreguen, no se entretengan en las redes sociales cuando están trabajando. No usen los recursos de su trabajo para beneficio personal. Ahora, observe lo que dice en el siguiente versículo, Colosenses capítulo 2, versículo 23. Cuanto hagáis, todo lo que ustedes hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y quiero citar nuevamente a David Curtis, que comenta el siguiente versículo con estas palabras. La palabra, hacer tu trabajo de todo corazón, podría traducirse como trabaja enérgicamente. Es una frase enfática en griego. Tú mismo haces tu trabajo enérgicamente. Eso conlleva la idea de entusiasmo por tu trabajo y una muestra de diligencia en cualquier tarea que se te asigne. Así, aquí es donde los cristianos tienen la oportunidad de ser un verdadero testigo de Cristo en el lugar de trabajo, ya que la mayoría de las personas no están satisfechas con su trabajo, se quejan de lo que se les exige, de lo que se les paga, de las condiciones que les rodean. Ver a alguien trabajando diligentemente con un sentido de entusiasmo y agradecimiento por el trabajo es algo fuera de lo común. Llama la atención sobre el poder del Evangelio en tu vida. ¿Qué significa trabajar con todo tu corazón? Implica entregar tu voluntad. Es decir, si te dedicas a reparar cosas, que haya energía en lo que haces. Si te dedicas a limpiar la casa, que haya energía en lo que haces, que haya vigor en tu trabajo, que se dé cuenta la persona que eres cristiano, no porque cuando te llega un cliente, en lugar de ponerte a trabajar, te sientas con él y le comienzas a decir, pues está bien dura la situación, ¿verdad? Y mire que el mundo ya se va a acabar y que van a caer estrellas del cielo y que va a haber un rapto secreto y todas esas cosas que los sensacionalistas están predicando ahora y que piensan que es bueno dejar el trabajo a un lado porque ellos piensan que están haciendo la obra del Señor. Hermano, el verdadero cristiano muestra que es cristiano porque cuando le llega un cliente se pone a trabajar y no está perdiendo el tiempo. Ese es el verdadero cristiano. Si usted quiere evangelizar a alguien, dígale, ¿cuándo puedo platicar contigo que estemos tú y yo desocupados? No le quite su tiempo si está trabajando. No le quite su tiempo. No diga que lo va a evangelizar mientras está trabajando. Mientras usted está trabajando, la otra persona está trabajando. No le quite su tiempo. Que la gente sepa que somos cristianos, no porque perdemos el tiempo hablando de cosas místicas, fantasiosas, sino porque ven nuestra conducta en el trabajo. Dice David Curtis, tú mismo haces tu trabajo enérgicamente. Eso conlleva la idea de entusiasmo por tu trabajo y una muestra de diligencia en cualquier tarea que se te asigne. Yo recuerdo que antes nuestros papás cuando nos pedían algo, íbamos despacio, nos decían, pero no arrastres los pies, camina con energía, hazlo rápido. Pero las generaciones actuales piensan que mientras más lento caminen, más se van a conservar. Son débiles para el trabajo, quizá porque la tecnología ha hecho que el trabajo sea mucho más sencillo, mucho más fácil. Hay mucha debilidad en los que trabajan.
Pero el cristiano debe saber trabajar, cualquiera que sea el trabajo. Algo que hizo la Reforma Protestante, algo que hizo, por lo que luchó, por ejemplo, Martín Lutero, fue por mostrar la dignidad del trabajo. La Iglesia Católica había dicho que el único trabajo digno era el de los clérigos. Pero Martín Lutero luchó por el sacerdocio de todos los creyentes. Y él decía, si tú eres zapatero, haz los mejores zapatos. Si tú eres zapatero y eres cristiano, haz los mejores zapatos como cristiano. Hay una anécdota, dicen que en una ocasión un zapatero se le acercó a Martín Lutero y le dijo, maestro, yo quiero entregar mi vida a Cristo, quiero servirle a Él. Y Martín Lutero le dijo, pues regresa a tu taller y construye los mejores zapatos. El protestantismo siempre ha luchado por la dignidad del trabajo. Hermanos, hay grupos, particularmente nuestros hermanos dispensacionalistas, que creen en el rapto secreto y que creen que en algún momento la gente va a desaparecer, que incluso animan a no trabajar. Ya el mundo se va a trabajar. ¿Para qué estás arreglando tu casa si el Señor ya va a venir? ¿Para qué tanto le estás haciendo a tu carro si el Señor ya va a venir? Ponte a predicarle a la gente, sal a tocar puertas, reparte folletitos. El Señor ya va a venir. ¿Para qué tanto estás haciendo esto o aquello? Gente que atenta contra la dignidad del trabajo, que atenta contra la verdadera fe cristiana, contra el verdadero cristianismo. El protestantismo ha luchado por la justicia, no en revueltas, en rebeliones, pero tratando de cambiar no las estructuras, sino a la gente que está dentro de la estructura. Tu trabajo tal vez nunca cambie, pero si tu corazón cambia y vas a tu trabajo como cristiano, todo lo que hagas será completamente diferente. A lo mejor seguirás teniendo el mismo patrón injusto, pero si tú entiendes el Evangelio, todo lo que tú hagas será completamente diferente. Quiero concluir con esto. ¿Cuál debe ser la perspectiva entonces que el trabajador cristiano debe tener? Versículo 22. Siervos, obedezcan en todo a sus señores, según la carne, no sirviendo al ojo como los que agradan a hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. ¿Cuál debe ser tu perspectiva? No tanto un temor a tu empleador, a tu patrón, a tu gerente, a tu supervisor, sino un temor al Señor. Yo vengo porque honro a Dios, porque honro al Señor Jesús. Vengo a ese trabajo y hago mi mejor esfuerzo porque mi temor es el Señor. No que me corran de este trabajo, no que me griten, no que me castiguen. Mi temor es Jesús. A Él le doy mi reverencia. Segundo, versículo 24. Sabiendo que del Señor, versículo 23, perdón, cuanto hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Si tu trabajo es barrer, piensa que es Jesús mismo quien te está diciendo, barre esta casa, limpia estas instalaciones. Si tu trabajo es lavar carros, piensa que es Jesús mismo el que te lo está pidiendo. Si tu trabajo es arreglar los carros, piensa que es Jesús mismo el que te lo está pidiendo. Si tu trabajo es enseñar en una escuela, piensa que es Jesús mismo el que te lo está pidiendo. Si tu trabajo es el periodismo, piensa que Jesús mismo te lo está pidiendo. Sea cual sea tu labor, debes pensar que lo estás haciendo para el Señor. Dice el apóstol Pablo, como para el Señor. Eso implica que debe cambiar nuestra perspectiva de hacerlo. Mire, si mi trabajo es el periodismo, la nota que voy a dar entonces va a estar como si Jesús quisiera que la diera. No con mentiras, sino con la verdad. Me trajo a la mente una situación de el pastor Salvador de Lutri, escritor, pastor y periodista, argentino él, y él en una entrevista dice que él dejó el periodismo porque, si no me equivoco, un presidente o gobernador o presidente de su país le pedía que a través del dueño del periódico, le pedía que cambiara las notas, que dijera cosas que no eran para manipular el pensamiento de la gente.
Y Salvador de Lutri dijo, no, yo no me presto para esas cosas. Y le dijeron, pues si no, entonces ya no hay trabajo para ti. Y él dijo, prefiero renunciar a ir en contra de lo que yo creo que es justo y verdadero. Es decir, cuando nosotros entendemos que nuestro trabajo está siendo para el Señor, entonces también tendremos que tomar decisiones que a veces no nos van a convenir, por ejemplo, económicamente, pero sabemos que es lo justo. Bueno, un aspecto sería obedecer en todo lo que es justo, ¿no? Mantener nuestra obediencia ahí. Segundo, recordar que ellos son patrones terrenales. El apóstol Pablo lo dice, a vuestros amos terrenales. ¿Qué nos enseña esto? Que ellos no son absolutos, porque solamente tienen una autoridad y está limitada a aspectos de trabajo, de lo que vamos a hacer en el lugar donde nos emplearon. Ahí se limita la palabra terrenal. Eso significa que por encima de ellos y por encima de nosotros está Jesús, el Señor de nuestra vida. Ahí es donde nosotros tenemos que aprender a hacer ciertos juicios a la luz de nuestra fidelidad a Cristo respecto a las decisiones o a las tareas que nos están pidiendo. Si podemos, sin violentar la autoridad que Cristo tiene sobre nosotros, aun cuando sea déspota la forma en que se nos pide que lo hagamos, lo vamos a hacer. Con la mejor de las actitudes, con esa energía que se requiere de nosotros. Si eso que nos piden va contra la autoridad de Jesús, aún no los estén pidiendo de la mejor manera, nosotros nos tenemos que resistir porque violenta la autoridad de que Jesús tiene sobre nosotros. Ahí estaríamos aplicando lo que Pablo dice, temiendo al Señor, o sea, teniendo la más grande reverencia por Él y haciendo todo lo que nos pide el empleador como si Jesús mismo nos los estuviera pidiendo. Ahora, si Jesús mismo me está pidiendo que haga esto, desde luego que Él no me va a pedir algo que vaya contra lo que Él ya ha revelado con tanta claridad en las Escrituras. ¿Sí? Entonces tiene una doble aplicación. Yo lo hago con todo el gozo porque estoy viendo a Jesús en mi empleador, aun cuando Él no sea cristiano, pero también veo una limitante. Si Jesús me lo estuviera pidiendo, seguramente no me estuviera pidiendo que hiciera esto que va contra la voluntad de la autoridad de su palabra. ¿Sí? Y concluimos con el versículo 24. Esto es importante, hermanos. Versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia en Cristo. ¿No le parece un gran consuelo? Muchas personas trabajan, y mire, muchas personas dicen, yo me aguanto solamente por mi liquidación. Me aguanto solamente por mi aguinaldo. Me aguanto solamente por esto. Observe lo que está diciendo Pablo. Cuando usted aprende a trabajar temiendo al Señor y haciendo las cosas como para Él, usted sabe que la recompensa viene de Él. Es decir, eso le quita toda la frustración al trabajo, porque ¿cuántas personas se van a sentir frustradas después de tanto tiempo estar trabajando? Son despedidos, no se les liquida, no se les da nada y terminan tanto años estuve trabajando, cuando me llamaban ahí estaba, salía bien tarde, hacía esto, hacía lo otro y ahora ni las gracias me dieron, me corrieron, ni siquiera me dijeron, porque usted puso toda su esperanza en su empleador. Pero si como cristiano pone su esperanza en Cristo, usted sabe que Él va a darle la recompensa a usted que ha trabajado fielmente y que ha hecho todo de la forma en que la Escritura dice. Es decir, usted no ha malgastado su tiempo en su trabajo, usted no ha estado sirviendo al ojo, usted ha hecho todo con entusiasmo, con vigor, con fuerza, usted ha honrado a sus patrones porque usted teme al Señor, porque usted cree que es Cristo quien ordena el trabajo y por lo tanto usted espera que Él le recompense. Recuerde, es Cristo quien nos ordena el trabajo. Es Él quien nos ordena el trabajo. Es Cristo quien nos dice, trabajen, trabajen. Así que
Como le decía hace rato al inicio, el gobierno está poniendo en conflicto a las autoridades laborales porque está mandando a hacer algo que no debería ser, por lo menos no una disposición general. Está bien, los enfermos tienen que ser aislados, pero la gente sana, el trabajo, el llamado en todo momento de parte del Señor es: trabajen, trabajen, en todo momento, mucho más en tiempo de crisis, ¿no le parece? ¿Quién en su sano juicio en tiempo de crisis deja de trabajar? Déjeme ponérselo de esta manera. ¿Quién en su sano juicio, cuando ve que en su casa está creciendo mucha hierba y está amenazando todo eso su casa, quién en su sano juicio dice: bueno, pues como ahora las cosas están tan feas en mi patio, me voy a meter a mi casa y no voy a salir? ¿Quién en su sano juicio hace eso? Todo lo contrario. Salimos y trabajamos porque la circunstancia lo exige. ¿Se da cuenta de la necesidad del trabajo en la actualidad? Como cristianos debemos tener una perspectiva correcta del llamado que Dios nos ha hecho. El trabajo es honroso, no importa si trabajas en una empresa y tu labor es llegar, abrir, barrer, limpiar, tú puedes hacer mucho para la gloria de Dios en ese trabajo. Si eres profesionista, puedes hacer mucho. Honramos y glorificamos a Dios trabajando.